Pues no, ¿verdad? Gracias a Dios. Realmente el dinero pues no nos importa. Ya el lugar pues es como que lo que valió la pena al final, ¿no? Siempre yo dije, bueno, Señor, pues siempre has levantado, no sé, nuestras vidas de donde empecemos, Señor, tú siempre te has levantado. Entonces para Él será por siempre la gloria. Amén. Segundo libro de Crónicas, capítulo 6, versículo 32. Y también al extranjero que no fuere de tu pueblo, Israel, que hubiera venido de lejanas tierras a causa de tu gran nombre y de tu mano poderosa y de tu brazo extendido, si viniere orare hacia esta casa, tú irás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y harás conforme a todas las cosas por las cuales hubiera clamado a ti el extranjero, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman, así como tu pueblo Israel, y sepan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo he edificado. Vamos a orar. Padre, incapaces somos de explicar perfectamente tu palabra. Señor, necesitamos siempre tu Espíritu Santo. Es más, Señor, hoy los que estamos aquí, Señor, nadie es digno de poder hablar de tu santidad, pero te pedimos que nos muestres, Señor, cada frase que está aquí escrita, Señor, para edificación de nosotros y para que verdaderamente podamos entender, Señor, que debemos esforzarnos y temerte a ti, Señor. Bendecimos tu santo nombre, Señor, en esta tarde. Amén. Hermanos, ¿qué estamos leyendo? El segundo libro de Crónicas habla específicamente de la dedicación del templo. ¿Cuánto tiempo se llevó? No recuerdo cuánto tiempo se llevó Salomón al hacer el templo de Dios. Pero en una obra ostentosa, hermanos, una obra que llevaba oro, que llevaba plata, que amontonaba cedro, que amontonaba hasta sándalo, y bueno, era una obra muy muy grande. Había querubines muy grandes que tocaban las paredes, ¿no? Las cortinas de colores específicos, tenían hasta forma de querubines unas cortinas, hermanos. Era una obra que era muy muy grande. Si nosotros podemos entender esto, ¿cómo lo podemos entender? Cuando usted construye en su casa, ya sabe que dicen, lo más caro es el baño, ¿no? No, el baño se gasta como si fuera como unos 2 cuartos, ¿sí? Porque lleva azulejo, porque lleva detallitos. Imagínense, hermanos, lo que hizo Salomón, detalle tras detalle, y después los candeleros, ¿cómo tenían que ser los candeleros? Con manzanas, con esto, con almendros, todo era detallado, hermanos. Todo era enfocado a que Dios tenía que habitar ahí. Si usted cuando construye su casa que dice, no, vamos a poner una escalera, wow, una escalera de 5 a 10 mil pesos, ¿no? Aproximadamente, si le quiere uno de material, no sé, dependiendo de la longitud, si le quiere uno de cedro, si le quiere uno de madera normal, si le quiere uno solamente de acero, ¿verdad? Dependiendo de eso, nosotros gastamos un dineral y tarda uno mucho construyendo su casa, ¿no? Entonces, imagínense Salomón, hermanos, un templo súper grande que la otra vez se los dije, no sé a dónde quedaron todos esos ornamentos, ¿verdad? ¿Dónde habrán quedado todos? Se los llevó, se los quitaron, ¿verdad? Pues, perdón, en Babilonia y ahorita, bueno, no sabemos a dónde están. ¿Vale? Se los robaron, nos dicen, ¿no? Pero todo eso, hermano, era enfocado a poder hablar de la grandeza de Jehová, nuestro Dios, o del Señor. Todo eso era enfocado, hermanos, a poder decir, es un Dios grande, es un Dios temible, es un Dios poderoso. Si usted entraba a ese templo, hermanos, ese templo le imponía a usted. Este templo era como una confrontación a lo pequeño que nosotros somos, y al decir, wow, esto es de oro, wow, esto es bañado con no sé, tiene madera de acacia, ¿no? Y todo artesonado, hermanos. De una forma, en sus tiempos, hermano, era lo más ostentoso que se pudo haber hecho. No había otro templo mejor. ¿Y sabe para qué fue hecho, hermanos? Algunas, bueno, para glorificar al Señor, para habitar al Señor. Y en el versículo 33 dice, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y harás conforme a todas las cosas por las cuales hubiere clamado a ti el extranjero, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman, así como tu pueblo Israel.
Todos en esta tierra, hermanos, somos extranjeros. Realmente nosotros no tenemos cabida con Israel. Nosotros somos los gentiles. Todos somos nosotros los extranjeros. Por la gracia de nuestro Señor Jesucristo hoy estamos sentados aquí. Pero nosotros no temíamos a Dios. Ninguno de nosotros temíamos a Dios. Al menos los judíos, por religión, por cuestiones de herencia, entraban a las leyes judías. Y era una religión que se heredaba, así como también aquí en México, la religión tradicional se hereda, ¿no? Pero nosotros no temíamos a Dios. Y el propósito de todo ese templo era también temerle al Señor. Ahora, hermanos, ¿qué tanto nosotros podemos temer a Dios? ¿Hasta dónde llega nuestro temor? ¿Cómo podemos nosotros medir nuestro temor al Señor? Es una pregunta, ¿no? ¿Sabe? A medida que nosotros conocemos qué tan santo es, nosotros tememos más a Dios. ¿Sabe? Mucha gente piensa que Dios es muy bueno, ¿no? Siempre lo hemos comentado. La gente piensa que Dios es tan bueno que no te va a mandar al infierno. Y podemos decirles, Dios es tan justo que no puede negar la sangre de su Hijo, que es lo más santo en esta tierra. Entonces, hermanos, ahí podemos entender que Dios es tan santo que en cualquier momento nos puede mandar al infierno. Y de la misma forma, hermanos, ¿cómo podemos entender si le tememos a Dios? ¿Por qué debemos temer a Dios? Vamos a Jeremías capítulo 10. ¿Por qué debemos temer a Dios? Versículo 7. En el 6, perdón. 10:6. No hay semejante a ti, oh Jehová. Grande eres tú, grande tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es el debido temor, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti. Esa es una razón, hermanos, por qué el pueblo de Dios debe de temerle, porque no hay nadie semejante. Es más, la humanidad debe de temerle a Dios. No hay persona semejante, no hay ser semejante a Dios. No hay persona más fuerte, más santa, más justo, más paciente. No hay nadie como Él. Dios espera al impío. ¿Cuántas personas dicen, no, pero ese hombre ha matado tantas personas y míralo ahí, ¿no? Y unos también me dicen, no, pero ya nada más pueden hacer de su vida un desastre, no matar muchas personas, portarse mal, y de repente te vuelves cristiano y ya te arrepentiste y ya. Y se los he dicho muchas ocasiones. Si el hombre quisiera arrepentirse y pudiese arrepentirse en el momento que él quisiera, lo haría, pero no puede. El hombre no puede arrepentirse por sí mismo, necesita a Dios. La gente no entiende eso. Hay mucha gente que se convierte al cristianismo después de haber sido prostitutas, después de haber sido alcohólicos, sicarios, narcotraficantes, matones, o sea, gente que podemos decirlo nosotros es muy mala, pero se arrepintió porque Dios quiso que se arrepintieran. Pero si esas personas no se hubieran arrepentido, como es el caso de Hitler, ¿sí? Vamos a ese nivel. Es el caso de Hitler, que hasta el final, ahora decían que Hitler no murió, ¿no? Unas investigaciones dicen que no murió, que se escapó por no sé dónde, tantos comentarios que salen en Nat Geo. Como es el caso de Hitler, que Dios no le dio la oportunidad de arrepentirse si es que está muerto. Entonces, hermanos, esa persona, toda la ira del Señor va a caer sobre él. ¿Se acuerdan cuando estábamos viendo que David prefirió y escogió caer en manos de un Dios vivo? ¿Se acuerdan? Dice, 3 cosas te voy a dar a escoger. La primera, 3 años de hambre. Segunda, 3 veces caer en manos de tus enemigos. Tercera, 3 días caer en manos de un Dios vivo. Y dice David, ay, tengo una aflicción muy fuerte. Entonces pues le dice, ¿sabes qué? Pues escógele, porque
aquel que me envió a decirte la palabra, tengo que darle una respuesta, dice el profeta. Dice, pues ni modo, tendré que caer en manos del Señor. Y hermanos, el Señor en menos de 3 días estaba haciendo la destrucción más fuerte que una pestilencia o que sus enemigos. Más grande, no sé cuántos, tenía yo el dato, 60,000 había matado, no sé cuántos. Y estaba el ángel de Jehová matando a todo mundo. Y hasta que David dijo, pues ya no mates a nadie, aquí estoy yo, ya mejor mátame a mí, pues ya este pueblo que tienes, y yo fui el que he censado al pueblo. Ya ni modo, yo soy culpable. Y cesó completamente la mortandad. Es más duro caer en la mano del Señor. Pero también sabemos que sus misericordias son grandes. Aunque sabemos, hermanos, que no hay nadie semejante a Él. No hay nadie que lo pueda ver. Dice la palabra de Dios en Hebreos, Moisés caminó como viendo al invisible, como que creyó ahí viendo. Nadie lo puede ver, es una cualidad de Dios. Nadie lo puede ver, pero no hay nadie semejante a Él. Si no conociéramos su grandeza, si verdaderamente su presencia bajara aquí, hermanos, ninguna persona podría hablar. Ninguna persona utilizaría el celular. Ninguna persona estaría platicando. Ninguna persona estaría durmiéndose. Porque la misma presencia de Dios es incomparable. Por eso debemos nosotros de temerle. Porque no hay nadie semejante a Él. No hay nadie más fuerte, hermanos. Ninguna persona puede entender qué grande es Él. Había una fotografía o un video, me parece. No, era una fotografía de las más curiosas que habían tomado. Había un tipo que está en un faro, el faro se ve de este tamaño y el tipo se ve chiquito así, el faro de este vuelo. Y venía una ola, está así el tamaño del faro, y la ola era de este tamaño. Y entonces el tipo como que se asomó a ver en qué momento venía la ola y se está metiendo al faro. ¿Nunca han visto esa foto? Se está metiendo al faro, exactamente en el momento que está pegándole la ola al faro, el tipo se está metiendo y quiere cerrar la puerta, ¿no? Ni esa ola es comparado con la fuerza del Señor. Esa ola pudo haber destrozado a este hombre, además no la hubiera contado, ¿no? Se metió exactamente en el momento. Ni siquiera esa fuerza es comparable a la del Señor, porque no hay nadie semejante a Él. Por eso nosotros debemos de temerle. Lucas capítulo 12. Pero en el 5, pero os enseñaré a quién debéis de temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Si os digo, a este temed. ¿Saben, hermanos? Hoy nosotros, hermanos, debemos de empezar a temerle no al porvenir, ¿sí? O sea, yo sé que muchas personas se tronan los dedos, sí, hermanos, pero no debemos de temer a eso, ni siquiera, o sea, ¿cómo se puede decir? Yo al Estado Islámico no le temo. Le temo más al Señor que me puede echar al infierno. El Estado Islámico está siendo mandado por el mismo Dios, ¿sí? Y si en algún momento nos toca, hermano, pues, como dijera David, pues mejor es caer en manos de un Dios vivo. Pues así lo quiso el Señor, ¿sí? Por eso nosotros vivimos nuestras vidas al límite, a todo lo que da, dando la gloria a Dios en todo. Pero nosotros no tememos al Estado Islámico. No tememos a una persona que nos pueda agredir en la calle o golpear o matar por el cristianismo. Nosotros debemos de temer más a Dios. Nuestra confianza está puesta en Él. Hay mucha gente que dice, hay que orar por nuestros hermanos allá no sé, de Israel, no sé, del occidente, no, por favor, del oriente, ¿verdad? Del oriente. Hay que orar. Sí, hermanos, hay que orar por ellos, pero realmente pues Dios está haciendo su voluntad con ellos también. Lo que nosotros debemos de entender, hermanos, que ellos no temen a las personas que lo van a matar, temen más negar a Dios que a esas personas que lo van a matar.
Sufriremos unos minutos, tal vez unos segundos, no sé, unas horas, pero no vamos a negar el nombre de Jesucristo. No debemos de temer más a las personas que nos van a agredir si viniese una persecución, ¿no? Leemos Apocalipsis capítulo 15. ¿Por qué debemos de temer a Dios? Porque Él tiene todo el derecho, como lo decía el capítulo 12 de Lucas, de mandarnos al infierno. Por eso debemos de tener temor hacia nuestro Dios. Apocalipsis 15:4. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios sean manifestados. Hay algo que nosotros debemos de tener muy en cuenta, y yo lo tengo en mi corazón. El juicio, todos tenemos que dar cuentas ante Dios. Todos. No me imagino cómo será ese tribunal, no me imagino cómo daremos cuentas, no me lo imagino, hermanos. Pero puedo tal vez pensarlo así, pudiese yo imaginármelo, como dijera un amigo mío, al Señor ahí sentado en su trono grande y sublime, como juez de todos nosotros, y acercándonos uno por uno. Él no se cansa, Él es paciente, Él no tiene que hacer otra actividad, Él es espíritu, Él es eterno, y nos acercamos uno por uno. A ver, hermana, ni siquiera te va a decir hermana, te va a decir, a ver, Abimael, ven, vamos a sentarnos a hacer cuentas. ¿Alguna vez has sentado a hacer cuentas con alguien que le debe? No, pues fíjate que yo te presté 5,000, que después tú me prestaste, pero descuéntame esto, que te doy lo de la luz y que bla, 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 te debo tanto, ¿no? Pues ahí, hermanos, uno por uno pasaremos. Silvia, adelante. Y siempre cuando predicamos en el parque, ahorita venimos vestidos, pero cuando estemos ahí, hermanos, no llevaremos nada. Y a Dios no lo podemos impresionar. A la gente que nosotros vamos a pedir trabajo, llegamos acá así, todos bien limpiecitos, peinaditos, ¿no? Boleados los zapatos, y podemos con una camisita de vestir, ahí dos, ¿no? Que demos el gatazo, ¿no? Que más o menos se vea que podemos, ¿no? Que sí estamos echando ganitas, ¿no? Y vamos con nuestra solicitud de empleo y la fotito ahí pegada, y no, yo estuve en nuestros trabajos, estuve aquellos, pero a ver, adelante, Rogelio, ven, camina. Vamos a sentarnos. O no sé si estés parado, bueno, al menos que me den un banco, ¿no? Ya que voy a estar ahí horas y horas con el Señor. Eso es lo que nosotros debemos de pensar, hermanos. En los juicios futuros, Dios estará haciéndonos. Nos estará haciendo cuentas con nosotros. Por eso debemos de temerle. ¿Quién no te temerá? Dice Apocalipsis. ¿Quién de nosotros no podrá entender, hermanos, que debemos de temerle a Él? ¿Alguna vez a ustedes, sus padres le dijeron, no gritándole, escucha lo que le voy a decir, no, a ver tú, que no sé qué, ven, que árale, y pegándote? No. Cuando te decía tu papá o tu mamá, hijo, quiero hablar contigo. Ah, sí, siéntate. Ya estabas con el nudo en la garganta. A ver, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué hiciste aquello? ¡Ay, Dios mío! Son los días más horribles de nuestra existencia. Yo, ¿sabes lo que hacía, hermano? Yo mejor me quedaba callado. Ya mi mamá que me regañara hasta lo que más que quería. No, pero te dije que no sé. Mi hermano se quedó callado, ¿no? Él sí. No, pero es que tú. Es que no. Él siempre tenía él era como el Estadio Azteca, tenía todas las salidas posibles y habidas y por haber, ¿no? Muchísimas salidas. Se las llevaba al baile, daba vueltas a mi jefa. Pero hermanos, cuando nos llaman así nuestros padres, a ver, ven. A ver, Dante, ¿cuántos años tiene? ¿11, 12? ¿13? A ver, Dante, ven. Siéntate tantito aquí.
Y no te están regañando, no te están gritando, no te están exhibiendo, no te están pegando. Esos regaños, hermanos, son los que más duelen y más conflictos trae uno. Ahora, imagínense, hermanos, que no nos vamos a prestar ni siquiera delante de nuestro papá terrenal, delante del Señor. Y supongamos, me quiero imaginarla, no sabemos, ¿verdad? Pero me quisiera imaginar un poquito el momento, ¿verdad? A ver, pues ya estamos ahí, pues todo el montón. A ver, Javier, pasa adelante, vamos a dar cuentas. Híjole, ¿no? Wow. Por eso debemos de temerle a Él, hermanos. Todos le vamos a dar cuentas a Él. Todos. ¿Quién no podrá temerle? Dice el versículo. ¿Quién de nosotros? ¿Quién personas cristianas? ¿Quién personas que han leído el Biblia no podemos temerle a Él? Nosotros debemos de temerle más que ninguna otra persona, porque entendemos que Él es santo, porque entendemos que Él es eterno y entendemos que habrá juicio para nosotros. De toda palabra ociosa que dice, daremos cuentas. De toda palabra. Ay, mira esto. ¿Saben? Hay cuestiones que nosotros debemos ir midiendo. Dice la misma palabra. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Entonces, hermanos, nosotros debemos de estar bien claros en eso, hermanos, que nuestras aficiones hacia otras personas pueden corrompernos también a nosotros como cristianos, ¿sí? Algunos no hablan algo que es completamente santo, ¿verdad? Y debemos de buscar amigos que, bueno, al menos, aunque sea, tengan un respeto por la palabra del Señor o por nuestra vida cristiana. Amén. Ay, Dios, el de los cocos. Salmo 76. Salgan a comprarle uno, por favor, y díganle que le baje. Ya se fue. Bendito sea el Señor. 76. Dios, ¿dónde está? Una vez dice un muchacho, mi Biblia no trae salmos. Ay, Dios, no. No lo leas tanto. Vamos a ver un nombre del Señor. Dice 76:7. Tú, temible eres tú. ¿Y quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? Desde los cielos hiciste oír juicio. La tierra tuvo temor y quedó suspensa. Cuando te levantaste, oh Dios, para juzgar, para salvar a todos los mansos de la tierra. Ciertamente la ira del hombre te alabará. Tú reprimirás el resto de las iras. Prometed de apagar a Jehová, vuestro Dios, todos los que están alrededor de él traigan ofrendas al temible. Fíjense cómo viene en su Biblia, hermanos. ¿Cómo viene en su Biblia el temible? Con mayúscula. Él es temible. Y los versículos que dice, cuando ciertamente la ira del hombre te alabará. ¿Por qué, hermanos? Porque nuestra ira no es nada comparada con la de Él. Hermanos, la misma creación nos declara que Dios es un Dios fuerte, grande y poderoso. Por eso debemos de temer. Le daba yo ejemplo de la ola, ¿no? La ola es súper fuerte, hermanos. ¿Quién hizo la ola? El mismo Señor. ¿Se acuerdan de los relámpagos, hermanos? ¿Ha caído un rayo cerca de su casa? Sí. ¿Qué tal se escucha eso? La comparación, decía Juan, cada vez que hablaba era como un trueno, su voz era muy fuerte. Yo creo, hermanos, que si nosotros viésemos a Dios, quedaríamos espantados de la grandeza de Él. Es más, caeríamos muertos. Ninguno pudiese, como una vez se lo dije, cuando una vez prediqué acerca de eso, de los que tuvieron una cercanía así ya de ver un poco del Señor, hermanos, tenían ya una éxtasis así de que ya se estaban muriendo esas personas, porque realmente ver al Señor y tener un encuentro así, visible y conscientemente todavía vivo, ya casi estás muriéndote, como lo estaba haciendo Esteban, ¿no? Veo al Señor sentado en un trono grande ahí, y el Hijo del Hombre sentado con él, y ya Esteban ya se estaba muriendo. Por eso ya lo estaba viendo, hermanos. La revelación son así, hermanos.
¿Quién de nosotros no podrá temerle a Él? Su nombre es temible. La misma creación nos enseña cuán poderoso es y cuánto nosotros, un puntito en el universo, debemos de temerle. Somos como polvo, hermanos. Es más, hace poco me tomé una fotografía. ¿Sí han visto las florecitas que salen ahorita cuando hay estos aguaceros fuertes? Los Juanitos. Son unas florecitas rositas. ¿Sí? Le dicen Juanitos, otra persona le decían Pedritos, como sea. Pedritos, Juanitos, Carlitos, Javiercitos, como sea. Son chiquitas así, y se las tomé bien cerca. Y dije, wow, mira qué bonitas. Así como cuando se toman así bien las fotos, así, ay, se ve bien padre, ¿no? Y dice, ¿dónde es? ¿Dónde tomaste la foto? Ay, enfrente de mi casa, Dios mío, ahí. Nada más hay que tomarla bien. Hasta una señora iba con sus tortillas ahí caminando, la recorté y ya. Pero esa misma creación, hermanos, tan hermosa, tan grandiosa, nos habla de un Dios que es así de grandioso y de hermoso, de absoluto. Esa misma creación nos hace pensar que debemos de temerle a Él. Isaías 66. Antes le quiero 66. Bueno, 66:1. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Miraré todo aquel al que teme ante mi palabra, dice el Señor. ¿Sabe? Una característica del verdadero cristiano es que teme a la palabra de Dios. Todos en algún momento, hermanos, seremos confrontados. Si usted nunca ha sentido eso de que de por sí empieza usted a tener un pecado oculto ahí, de repente empieza a leer las escrituras y de repente hasta como que siente que le arde la cara porque en eso está fallando al Señor, hermanos. Es porque realmente, hermanos, el Espíritu está redarguyendo a usted en ese momento. Usted tiembla ante la palabra del Señor. Si usted se empezó a sentir así un poco intimidado cuando le estaba yo dando el ejemplo de que algún día daremos cuentas, hermano, es porque usted va a temblar y seguirá temblando delante del Señor, porque debemos de temerle. ¿Sabe, hermanos? Nosotros, hoy en día, el hombre se preocupa o teme a quedarse sin trabajo, hasta envejecer, al día de mañana. Tememos a todo lo demás, hermanos. Tememos a enfermarnos de una enfermedad terminal, ¿verdad? No, ojalá y Dios quiera, nunca me dé eso. Ojalá y Dios quiera. Hermanos, ni modo, no temamos a eso. Temamos verdaderamente a aquel que es el temible, a nuestro Dios. Como hay mucha gente que dice, no, yo no quisiera envejecer, no, mejor me muero antes, ¿no? Sí, de veras hay ciertas fobias raras que nosotros tenemos, ¿no? No, yo no quisiera nunca quedarme sin dinero. Ay, no, ojalá y nunca me corran, ¿no? Y tememos a eso. Y es normal porque es nuestra seguridad. Carnalmente, nuestro trabajo es nuestra seguridad, hermanos. Pero debemos de temer más a Dios. Debemos de temblar ante su palabra. Las escrituras lo dicen, hermanos. Él es santo, tan santo, hermanos, que no puede convivir con el pecado. Y nosotros somos pecadores. Él es tan justo, hermanos, que le dará a uno conforme a sus obras. Él es tan perfecto que esperará el momento indicado para llamarnos a cuentas. A Él debemos de temerle, hermanos. Revisamos, ya para finalizar, Proverbios 9:10. Proverbios 2:4. Ya sabía que me faltaba uno.
2:3 al 5. Si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entrarás en temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. ¿Qué nos está mostrando la palabra ahí? Hermanos, si nosotros buscáramos en las mismas escrituras, si realmente dedicáramos un momento para leer la palabra del Señor, podríamos entender cuál es el verdadero temor que necesitamos tenerle a Él. Aún personas que andan en pecado tienen temor a Él porque saben que algún día Dios lo va a juzgar. ¿Cuánto más nosotros, hermanos, que tenemos estas escrituras en nuestras manos en estos momentos, hermanos, debemos escudriñarlas y poder entender qué es el verdadero temor a Dios? ¿Cómo debemos temerle a Él? Y no al hombre. Ayer estaba yo dando una explicación muy fuerte, hermanos. Hay grupos cristianos, y se dicen cristianos, en los cuales lamentablemente, hermanos, se ejerce más el temor al hombre. Hay iglesias que le temen más al pastor que al mismo Dios. ¿Sabe por qué mucha gente no hace un cambio verdadero en sus vidas? Porque le temen más al hombre, más que a la misma palabra. No tiemblan ante su palabra, tiemblan ante la persona que les va a decir: no te vayas, esto está mal, no, estás en maldición, etcétera, etcétera, etcétera. Si estás en división, hay maldición. ¿Cuántas personas nos maldijeron cuando salimos? Están acarreando maldición a todas las personas que ustedes se llevan. Las ovejas son de Cristo, no son de nadie. Yo no pagué por ellas, no me llevé a nadie. La iglesia siguió las escrituras, la voz del Señor, no a mí, ni a ninguno de nosotros. ¿Y cuántas personas cuando, no, pastor, mire, ya me voy de la iglesia? ¿Por qué te vas? No, porque mire, que vi esto y vi esto y aquello. No. ¿Cómo no, está mal. Y empezamos con un juego de dimensiones ahí, de que fíjate que esto, fíjate que aquello, hermano. Hay gente que teme más al hombre más que a Dios. No hay nadie más grande en este lugar que Jesucristo. A Él debemos de temerle, hermanos. Todos debemos de temerle a Él. Ayer les digo un ejemplo, hermanos, donde ya el temor que se le había dado a cierta persona en la iglesia había generado cuestiones ya inmorales dentro de la misma iglesia. De cuestiones sexuales. Lo cual, hermanos, no debe de ser en ningún momento. En ningún momento, porque el temor es principalmente a Dios. Los demás, hermanos, somos hombres. Hay gente que me llama Javier y yo le agradezco que me hable con respeto así. No tengo ningún problema con que me digan hermano. Hay mucha gente que se acerca: pastor, ¿cómo que está? Dios le bendiga. Dígame Javier, o dígame como quiera, hermano, pero yo soy su hermano. Vamos, no debe un sobrerespeto hacia mí. Al que debe de temer es a Él, a nadie más, porque Él es temible. Y si nosotros buscáramos en la palabra, pudiésemos entender cómo es el temor a Dios. Terminamos con Proverbios 9:10. Y ya lo dice Eclesiastés, el principio de toda sabiduría, el fin de todo discurso, ¿qué es? Teme a Dios. El fin de todo discurso es teme a Dios. Yo una vez se lo leí a mi hija. Decía: joven, deleítate en tu vista, deleítate en lo que tú quieras. Pero al final recuerda que Dios te va a juzgar. Y me decía Lisa: no, así no se vale. Entonces, ¿para qué me está diciendo que me divierta yo? Mejor que no me diga nada. Sí, está chiquilla, ¿no? No, así no, ese libro no me gusta, ¿no? Pues, al hombre no le gusta la palabra de Dios. ¿A usted le gustó, hermano, la primera vez que le dijeron, ¿usted es un idólatra? ¿Nos gustó? No, ¿va? ¿Qué tal nos confrontó? ¿Usted es un pecador incircunciso, muy alejado de la gracia del Señor? No.
A nadie le gusta. Pero este libro tiene la verdad. 9, 10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. ¿Queremos ser sabios? Temamos a Dios. Temamos a Dios. Todo. ¿Y cómo podemos entender el temor a Dios? En las Escrituras. Es sencillo y difícil de hacer, porque nuestra cultura nos ha llevado a no leer nada. Se los digo así, muchas veces se los he dicho. Hay gente que no lee ni el autobús al que se va a subir. Por eso vamos a dar a Lomas Verdes, ¿no? Ya llevamos llegando al Orfis, ¿dónde da la vuelta esto? Ya vamos llegando a a todos nos pasa, en vez de venir para Cotepec ya llegamos a Pacho, ¿no? Es clásico en nosotros. Es un ejemplo chiquitito. ¿Cómo podemos tener temor del Señor, hermanos? Leyendo su palabra, hermanos. Hoy solamente les vamos a hacer una pregunta a ustedes, hermano. ¿Verdaderamente entendemos que Dios es muy santo y no hay nadie como Él? ¿Comprendemos lo fuerte que es Dios, hermano? ¿Cómo podemos evaluar hasta dónde tememos a Dios? ¿Comprendemos qué tan fuerte es Dios? ¿Sabe? Dios a veces es como un papá. Así lo verá yo. ¿Se han visto que los papás luego nada más dicen, ándale, síguele buscando, ¿no? Síguele. Y nada más se te quedan viendo así. Y al chiquillo, pues ya saben que le van a dar, pues más le hace su relajo, ¿no? Y ya sabe que llegando a la casa, una buena cueriza, ¿no? ¿Sabe? Así es Dios a veces, hermano. Nos deja ser. Y ya cuando venimos a dar cuentas, hermano, ahí sí, nos va a ir muy mal. Pero el principio de toda sabiduría es el temor a Dios. Temamos a Dios, hermano. Temamos a su voluntad. Temamos a que debemos esforzarnos cada día, hermanos. Vamos a ponernos de pie. Por ahí.